Muy buenos días, bendecidos todos. Mi nombre es Carlos Arturo Castaño, para los que no me conocen. Doy gracias a Dios que a través de este medio puedo compartir de mi testimonio de vida. Este testimonio lo he resumido en 4 aspectos importantes según Dios a través de su palabra me permite comprenderlo de esa manera. Pero antes quiero decirles que llevo 36 años de vida cristiana desde que Dios permitió que a través de su palabra, el Evangelio de Salvación, me convirtiera en un creyente en Cristo y por ende un hijo de Dios. Asimismo, en ese mismo tiempo conocí la que es mi esposa en la misma iglesia donde estábamos en ese entonces y han sido 36 años de vida cristiana donde lo que hemos aprendido, lo que nos ha sido enseñado, pues Dios nos dio la gracia de poderlo compartir a otros, haciéndonos ese llamado como misioneros y pastores a la vez para llevar el mensaje de salvación a otros. Durante estos años, 36 años de vida cristiana, pues tuve mucho conocimiento en cuanto a el saber las cosas, el conocer cada uno de los aspectos de Dios para así predicarlo igualmente. Y quiero que a través de estos aspectos, de estos 4 aspectos, el uno es ¿qué es mi cuerpo? Segundo, la verdad sobre el pecado. Tercero, sus consecuencias. Y cuarto, la disciplina del Señor. Quiero empezar por el primer aspecto. ¿Qué es mi cuerpo? Cuando hablo de qué es mi cuerpo, se refiere a partir de que hace 36 años soy un creyente en Cristo. La Biblia habla de qué es mi cuerpo ahora. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 3:17b, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios 6:19 dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y 1 Corintios 6:15a dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Asimismo, en el segundo aspecto, ¿qué nos dice Dios del pecado? Y aquí hay unos apartes donde el Señor se refiere con relación al pecado y dice en Romanos 6:12-14, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros.
En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Con relación a estos dos primeros aspectos, ¿qué es mi cuerpo? ¿Y qué nos dice Dios del pecado? Pues como les decía antes, todo lo que aprendí, lo que me fue enseñado y lo que conocí a la luz de la palabra del Señor, y estos temas de qué somos nosotros, en qué nos convirtió Dios, nuestros cuerpos, qué es ahora. Y entonces, pues, eso lo sabía, eso lo he sabido, lo he conocido y asimismo lo he enseñado tantas y tantas veces como misioneros o como pastores. Resulta de que al paso del tiempo, pues estas cosas que las sabía, pero que realmente en un momento, en un paso de la vida, qué sé yo, pues en cuestión del pecado, el pecado de la inmoralidad sexual en cuanto a el adulterio, fornicación, como se hable, o en cuanto a la pornografía, esto, siendo yo cristiano, empezó a manifestarse de una manera frontal, de una manera real y amenazadora en el sentido de tentadora. Y entonces, pues uno se cuestiona al comienzo. Yo me cuestioné muchas veces y luché en cuanto a eso de, ¿cómo así? Pues yo eso era antes. Yo había sido eso antes. Había practicado tantas veces eso antes de conocer de Cristo. Y pues ahora esto, ¿a qué se debe? Es cierto, pues muy poco yo estaba atendiendo a mi esposa en esa responsabilidad conyugal, pero bueno, pero ya en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a llamarme la atención nuevamente que la pornografía o la inclinación hacia otras mujeres, pues eso sí empezó a preocuparme, pero igual empezó a inquietarme y pues empecé a permitirlo de tal manera que lo fui ocultando también de una manera pues muy, como dice, el pecado es cobarde y muy astutamente, pues obviamente que tenía que pues ocultar esto. Y esto se fue repitiendo muchas veces en el paso de los años y pues buscaba en mi fondo de mi corazón salir de esto y consulté muchas veces y oraron por mí y pues, pero nunca esto lo entré en detalle con mi esposa. Simplemente con ella, pues las consecuencias era de que pues muy poca responsabilidad mía en cuanto a mi deber conyugal y pues se veía desatendida ella en esa parte y en otras partes, otras áreas también, por lo que pues iba perdiendo autoridad y bueno, el asunto es que esto fue cogiendo fuerza, esto fue cogiendo como esa bola de nieve que va creciendo y sí, oraron tanto por mí, pues
eh, en, en muchos tiempos y muchos hermanos, pastores, ministros, eh, y las tantas veces que yo, pues, cada vez que pecaba y venía pues el remordimiento y consideraba que sí, que había tenido un verdadero arrepentimiento, pero el tal no era cierto, simplemente era pasar ese chamuscón por un momento y después de un poco tiempo volvía otra vez a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo, al punto de que esto se fue agravando cada vez más durante tantos años y, y entonces pues la verdad es que ya empecé a tener muchos problemas y hubo separaciones, eh, destrucción de mi hogar, destrucción de mis hijos. Bueno, entonces en el tiempo de los años no era tan consciente de una realidad, de una verdad. Me refiero, no que no lo sabía, sabía que mi cuerpo, pues, que era templo del Señor, pero tan consciente, no había una luz que yo considerara tal verdad, tal realidad como para apartarme, como para santificar el nombre del Señor y ser santo como lo dice el Señor y aplicar esto y ser esto una realidad en mi vida de que el pecado no reinara en mí ni se enseñoreara de mí y tuviera la capacidad de huir de la fornicación, pero esto en la práctica yo tuve lamentablemente pues mi voluntad estaba cauterizada o cautivada, pues esa lucha interior que había en mí, más podía la carne que el espíritu. De todas formas, al punto de que, que hubo tantas separaciones, porque hubieron varias separaciones, muchos conflictos. Entonces, pero para poder entender la magnitud del problema, en estos últimos años y en el tiempo que llegó a la iglesia de vida y verdad, lo de la clínica del alma, pues entrando a esa clínica, mirándolo desde el punto de vista como entrar uno enfermo a una clínica, entrando a esa clínica, me diagnosticaron y Dios me mostró de que pues el diagnóstico mío era que mi problema era una adicción, era adicto al sexo. Y esa adicción no era de ahora, sino que se venía desde, desde el vientre de mi madre, bueno, y desde mi infancia y mi juventud y eso, pues, después de haber venido a Cristo, de ser un hijo de Dios, mi vida, aunque sí había cambiado en cierta manera y además porque pues sí cambió legalmente, porque soy un hijo de Dios como tal, porque uno es hijo de Dios no por la condición moral, sino uno es hijo de Dios por la gracia de Dios, porque a Dios le plació pagar un precio por la vida de cada uno de nosotros. Pero a lo que quiero centrarme es que esto se había hecho una realidad en mi vida y, y había tenido serios problemas. Pues mi vida espiritual o en general pues no era una vida fructífera, una vida de testimonio. Había mucho maquillaje, muchas máscaras. Realmente pues era tal el engaño en que yo estaba que pues mi esposa por mucho tiempo, ella
sí sospechaba que había algo mal, pero en cuanto a esto, la adicción del pecado, del adulterio, pues solo se vino a saber fue ahora en estos últimos años. Y, y pues era tal la mentira en la que yo estaba, y que seguía ocultando esto, aunque luchaba internamente, pero mis fuerzas eran muy... No había poder, no había poder humano, no había poder de iglesia, no que, no que fuera en vano esas cosas de orar y de reprender y de todo, pero en este caso era necesario que yo entendiera la realidad de lo que soy, ese cuerpo con el cual Dios pagó por mí y que me hizo morada del Espíritu Santo, y yo no era tan consciente en esa verdad, en esa realidad. Pero a raíz de todo esto, y porque pues llegó un momento en que yo le pedí a Dios de que, Señor, aquí no hay poder humano, no hay poder que yo vea si tú no defines esto en mi vida, haces el milagro, lo que tengas que hacer, Dios. Pues la verdad es que pues yo estaba en un total engaño, y, y tanto daño en mi vida, tanto daño con mi esposa, mis hijos, la iglesia, todo. Sin embargo, yo le pedí a Dios, Señor, hazme entender, hazme entender, hazme ver la verdad, lo que es mi cuerpo, lo que soy para ti, que es santo, que es la morada tuya, Señor, pero que yo permita que se profane, que se manche. La verdad es que, pues, yo te pido, Dios, que por favor, meta tu mano. Haz lo que tengas que hacer, lo que quieras hacer, Señor. Porque, porque ya mucho ha pasado en mi vida y he destruido tanto que, que no es justo que yo termine, pues, sin un propósito en mi vida. Y, y es cuando en estos 2 últimos años, 2019, 2020, pues prácticamente puedo entender lo que significan las consecuencias. Y Dios me muestra a través de su palabra. Dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para la carne, segará corrupción. Que yo no debía seguirme engañando, que Dios no podía ser burlado. Pues pareciera que me estuviera burlando de Dios, pareciera que no me importara, el sacrificio de Cristo, no me importara. Y pues la verdad es que cuando Dios me muestra a través de su palabra en 1 Corintios 6, 16, las consecuencias, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, aquí la ramera es cualquier mujer que
en el caso mío, fuera de mi matrimonio, yo tenga relaciones con cualquier mujer. Es cualquier mujer. Y entonces, ¿qué pasa con esa mujer? Sea cual sea. Como es fuera del matrimonio, pues es una ramera. Y entonces dice ahí que, que soy un cuerpo con ella. Y es tal la magnitud de, de las consecuencias que involucra las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, mancha el espíritu nuestro, el cuerpo, todo porque dice los dos serán una sola carne. Y entonces, con cuanta mujer ramera yo esté, pues realmente, y que estuve, porque no lo voy a negar, estuve con muchas, realmente pasó lo mismo, totalmente involucrado en mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, en una ramera. Y dice también su palabra en 1 Corintios 6, 18c, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, las consecuencias del pecado, las consecuencias de lo que yo sembré, tengo que recoger. Y entonces, las consecuencias son nefastas, son catastróficas, porque esto es muy serio, esto es un asunto muy delicado, eh, que, que, que no solamente sé, yo sé que no solamente soy yo en esto, son muchos hermanos a nivel de la iglesia general del Señor que están pasando, que han pasado, y Dios, ojalá, Señor, no permita más que esto siga aconteciendo, porque la verdad es que esto es un asunto de santidad, esto es un asunto de que realmente empaña la comunión, rompe la comunión totalmente con el Señor, rompe la comunión, no la relación. Sigo siendo hijo de Dios, pero la comunión es rota totalmente y eso no se restaura. Primero porque es una restauración con Dios, es una restauración con la esposa, es una restauración consigo mismo, con los hijos, con la iglesia. Y entonces, pero ¿qué tan conscientes era yo de esto? ¿Qué tan consciente era? Pues uno puede saber que tal pecado puede producir consecuencias, como cuando un padre va a castigar a un hijo y le dice, si haces esto, pues te va a pasar esto. Y lo sabe. Pero ¿qué pasa? Como no están conscientes de las consecuencias como tal, hasta dónde puede ir las consecuencias, pues simplemente lo hace porque lo hace. Y le importa un bledo como me pasaba a mí, que no me estaba importando ya nada. Yo había perdido la vergüenza, había perdido ya realmente no importarme nada, ¿sí? No importarme nada lo que me pasara, porque yo ya no veía realmente, había tocado ya fondo en todo esto. Y es cuando encuentro la respuesta del Señor. Para poder entender el cuarto punto, el cuarto aspecto, habiendo entendido los tres aspectos anteriores de la realidad de cada cosa, y que Dios no puede ser burlado de ninguna manera, y lo que uno siembra, eso recoge. Si esperamos sembrar algo bueno, pues, ¿qué vamos a recoger? Pues
lo bueno, y eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Y entonces cuando sembramos lo malo, entonces ¿qué? Lo malo no hay que esperarlo. Eso es una realidad, eso es una verdad, pero que el pecado lo tapa, que el diablo lo engaña, que la carne ahí lo tiene. Es tan poderosa, tan engañadora que realmente uno, si no es que algo sucede en la vida de uno, un cambio radical, un cambio de chip, yo no lo podía hacer. Mi voluntad estaba totalmente rendida a la carne y pues llegó lo que tenía que llegar para poder convertirse mi vida en un real testimonio de vida. Dios en su palabra, en Hebreos 12:6 dice, Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Déjame decirle algo muy especial en cuanto a la disciplina del Señor, que muy poco se habla de ella, pero para poder testificar como tal, hay que ser ejercitado en ella. Y yo fui ejercitado en ese asunto. La disciplina del Señor no se tarda, porque si Dios no nos amara, pues no nos va a corregir. Si Dios no nos amara, pues no nos va a disciplinar. Si un padre no ama a su hijo, pues qué esperanza hay para ese hijo. Pero Dios, quien nos ama y nos ama de veras, nos disciplina y nos corrige. Y nos corrige porque somos sus hijos. Él pagó un precio por nosotros. Él tiene toda la autoridad y toda la potestad, todo el derecho de hacerlo con cada uno en particular y como Él quiere. La disciplina del uno, para el otro, no creo que, pues, Dios lo determine en una sola, ¿no? Cada uno seguramente va a ser disciplinado, si es que así lo considera Dios, de una manera diferente que al otro. En el caso mío, cuando Dios me lleva a la realidad de la disciplina como el cuarto aspecto importante para este testimonio, y me hace consciente de que Él me iba a poner en cintura como hijo, y que cuál debía ser mi actitud si en verdad yo quería ser corregido. Entendí que debía disponerme, entendí que debía confiarle a Dios mi vida y entregársela, que Él hiciera su corrección en cuanto sea necesario. Porque la disciplina del Señor tiene varios propósitos. ¿Sí? La disciplina del Señor contiene varios propósitos o factores a tener en cuenta. Exhortación, recomendación, consejo, ¿sí? Propósito y por último resultado. Entonces, dice en el versículo 5b de Hebreos 12, no menospreciéis la disciplina del Señor. No debía menospreciarla, ¿sí? Sino valorarla, atenderla. Dice en el versículo 5c, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No me desalentara, no me desmayara, es decir, siguiera dispuesto, doliera como así doliera como doliera, seguir dispuesto. Y dice también 7a, en el versículo 7a, si soportáis la disciplina, Dios os trata como
a hijos. Dios os trata como a hijo. Si soportas, si la soportas, si no la menosprecias, si no desmayo en ella. En el versículo 9, versículo B, en el versículo 9b, nos habla de por qué no debemos obedecerle a Él. Ahí nos exhorta de tal manera de que si obedecimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban a su manera, ¿por qué no obedecer al Señor, al Padre de los Espíritus? Dice en el versículo 10b, para que participemos de su santidad, de su santidad. La voluntad de Dios es que nuestra santificación, y la disciplina es para eso, para ese propósito de participar en su santidad. Mire esa disciplina, ese amor de Dios y que también produce un fruto apacible de justicia. Al parecer, la disciplina no parece asunto de gozo, sino de tristeza, pero al final, dice ahí, da fruto apacible de justicia, porque venimos siendo dispuestos, soportando, no menospreciando, ¿sí? Hasta atendiendo a la disciplina del Señor, a lo que el Señor esté formando, a lo que el Señor esté quitando, a lo que el Señor esté tratando en mí, arrancando de mi corazón. Y por último dice, a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el resultado, que produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le doy gracias a Dios por su paz, que me da la certeza de que he sido y vengo siendo ejercitado en esa disciplina. Porque, pues, o sea, ¿en manos de quién yo iba a estar? Ya el mundo me había tratado, Satanás me había cobrado las tantas, ¿sí? Lo que yo le había abierto tantas puertas a él, y él estuvo cobrándome como le cobran a una persona gota a gota. Él vino a matar con la vida mía, él intentó destruirla por muchas maneras. Y entonces, en cuanto a la disciplina del Señor, que Dios en este tiempo me permitió y me alineé a su voluntad. Y le dije, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y entonces empezó a tratarme. Y la disciplina del Señor, como dice ahí, al presente no parece suma de gozo, sino de tristeza. Produjo mucho dolor. Yo en medio de esta enfermedad que tuve en el año 2019 y 2020, una enfermedad que aparece en mi cuerpo y empieza pues yo a manifestar una situación incómoda que es, lo vine a saber luego por los exámenes y todo, que el cáncer de próstata. Y pues al parecer el cáncer de próstata, que muy normal casi para, no digo que para todos, pero muchos de los hombres padecen de esa enfermedad, ¿sí? Y más cuando se trata de una herencia que el papá o que el hermano hayan tenido, entonces, o tíos, entonces usted téngalo por seguro que va a tener. Y esa enfermedad vino y entonces, bueno, yo cuando empecé a tener esa enfermedad y realmente muy incómoda al comienzo y
Y entonces, ¿qué pasó? Que pues lo vino a saber mi esposa, lo vino a saber mi familia, la iglesia. Y entonces, pues todo el mundo empieza a orar, empieza a hacer oraciones y listo, yo también oraba. Pero yo en el fondo sabía que algo estaba pasando en mi vida. Yo sabía que más allá de lo que cualquier enfermedad que aparezca, porque quiero decir que la enfermedad no viene de Dios. Esto es producto del pecado y Dios me hizo consciente de eso. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y si yo sembré para la carne, pues iba a recoger corrupción. Y esta enfermedad es una corrupción, es algo maligno. Y que entonces, bueno, resulta de que oraciones van, oraciones vienen y no pasaba nada. No quiero decir que esto es en vano, para nada. O sea, yo lo único que digo es que en el caso mío, que entendí luego que mi enfermedad era un asunto producto del pecado y que Dios en este momento permitía que yo pasara por este asunto. Porque me iba a enseñar, me iba a mostrar la realidad de estos aspectos que son tan importantes para tenerlo en cuenta. Y entonces, en medio de ese dolor, en medio del sufrimiento de la enfermedad que fue catastrófica, fue muy, muy dura, porque tuve momentos de casi morirme, de casi, hemos dicho, a mí cuando me colocaron por primera vez la sonda, o sea, yo casi que me arranco eso porque no me la soporté. A las 2 horas y media ver que el cuerpo no se adaptó a mi sonda, entonces dieron la orden de quitarme en esa y colocarme en una mediana, y ya la mediana no entró, y entonces me colocaron una pequeña y la pequeña tampoco entró, y lo que hicieron fue pues producir herida en la uretra, y entonces al cabo de 5 días yo ya tenía una infección urinaria severa, que pues todo mi cuerpo se puso muy mal y me tuvieron que tratar con mucho antibiótico por el espacio de 10 días. Fui portador de sonda durante 8 meses. Algo muy incómodo, algo muy, pues, para un hijo de Dios, para un pastor, para lo que sea. Sin embargo, me puse en las manos del Señor. Yo dije, Señor, hazme consciente de esto. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Porque la verdad es que si tú, que tienes el poder, yo sé que tú no eres alcahueta. Tú, detrás de todo, corriges a tus hijos, y lo que estás haciendo es corrigiéndome. Lo que estás haciendo es haciéndome consciente a mí y consciente a la iglesia de lo que somos, cuerpo santo. ¿Sí? Porque desde la bendición de Dios que se produjo desde antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:3, nos escogió para santidad. No somos conscientes, o por lo menos ese no lo era. El caso mío, viví una vida de espejismo, de muchas máscaras. Le doy gracias a Dios que trajo luz a todo esto, trajo verdad a mi vida, una realidad del pecado, una realidad de mi cuerpo, una realidad de la santidad, una realidad de las consecuencias, y la realidad de la disciplina. Y que esa disciplina, gracias a ti, Padre, porque me disciplinaste, porque me corregiste. Y que ahora soy un hombre nuevo. Ahora lo que era antes para mí mi mente, un radar de inmoralidad, porque se había convertido hasta tal punto
un radar de inmoralidad. Yo salía al mundo, a la calle, a cualquier parte. Mi mente era totalmente llevado a la inmoralidad, a los deseos de los ojos y luchando con algo que, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Y entonces, ahora le doy la gloria a Dios porque antes, cuando mi esposa me confrontaba, ya después de saber el pecado como tal, y entonces como no tenía confianza en mí, pues yo tenía excusa para todo, y evasivas, y muchas veces me fui a la casa porque yo sabía que no debía estar ahí. Pero entonces, cuando Dios en su justicia, colocado en este proceso de corrección a la voluntad del Señor, que es nuestra santificación, mi mente cambió, como cuando se cambia la luz de un bombillo en un chip, en un abrir y cerrar de ojos. Mi mente ahora, y lo digo con humildad, mi mente ahora es una mente nueva. Ya mis pensamientos son los pensamientos de Dios primeramente. Ya el espíritu que Dios me ha dado para dominio propio actúa en una manera libre. Ya no tengo problema para salir, para andar, para mirar lo que sea. O sea, hay santidad en mí. Y no lo digo por presunción, lo digo humildemente, porque reconozco la obra de Dios en mi vida y porque las obras de Dios en mi vida son obras de justicia. Si antes mis miembros del cuerpo, todos mis miembros, desde mi coronilla hasta la punta del pie, habían sido colocados a la injusticia, ahora, a partir de un momento en el tiempo de Dios, que fue en este tiempo, he colocado mis miembros a la justicia. Y entonces estoy viendo la gloria del Señor. Estoy viendo la santidad de Dios. Estoy viendo que soy un nuevo hombre creado según Él para toda buena obra. Así que, hermanos, agradezco a Dios, agradezco sus oraciones, porque sé que no fueron en vanas, porque sé que los hicieron de corazón. Mi familia, todos oraron por mí. Pero tengo que reconocer la mano poderosa de Dios, que a su tiempo llegó porque yo ya no tenía esperanza. Entonces, mi vida ahora está en las manos del Señor, para el buen provecho del Evangelio. Ha reconciliado mi corazón, ha reconciliado mi esposa, mis hijos, la esposa que tantos años le ha hecho tanto daño. Dios, a pesar de todo, porque motivos suficientes tuvo ella para haberse separado de mí, lo cual Dios le permitió estar ahí, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con odios y con rabias, con todo. Pero Dios ahora la está sanando a ella. Dios ahora la está sanando porque Dios es un Dios coherente. Ha traído a mi vida, está trayendo en ella y en mis hijos igualmente, como también en la iglesia. Doy gracias a Dios por este testimonio. Solo me importa es que sea para ti
motivo de que puedas evaluar tu vida, que sirva de una obra de justicia para ti y para la iglesia, no para los hombres, porque nada puedo hacer yo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Y este es testimonio que he titulado Testimonio de Vida, ¿sí? Y que me ha dado la gracia el Señor. Y declaro este testimonio, este video, bajo la gracia de Dios. Dios lo ha permitido. Y glorifico a Dios por tu vida, por la iglesia, por mi familia, por todos, porque sé que Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. Si lo hizo conmigo, créanlo, que tú también tienes la esperanza. Dios te bendiga. Para una próxima, podernos abrazar y seguir contando de estas verdades de Dios en el pueblo de Dios, en nuestras familias y en nuestras vidas matrimoniales. Dios te bendiga. Los amo. Un abrazo para todos. Chao.